Vamos a abrir nuestra Biblia. Hebreos 9. Amén. Nueve, 23. Ay. Perdón, es 27. 9:27. ¿Ya lo tienen? Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Padre, te damos gracias en esta hora, en nombre de Jesús, Señor, porque tú eres el que has establecido los tiempos, las horas, pero también, Señor, has hecho juicio, Señor, desde el principio del mundo, Señor, para que el hombre y nosotros y toda tu iglesia y tu pueblo, Señor, comprendamos, Señor, que es un Dios de misericordia, pero también de justicia, Padre. Bendito seas en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Vamos a hablar algo sobre, de alguna manera, los juicios que el Señor tiene. Poco se habla sobre esto. Todos queremos oír muchas cosas. Pero mire, la promesa de Dios, y ahorita vamos a entender que los juicios de Dios son justos. Y que es uno de los atributos de Dios, el hacer justicia, el hacer... Si Dios no hiciera justicia, hermano, ¿verdad? ¿De qué? ¿Cómo? Si así está el mundo, si así está la gente, si no hubiera justicia en la tierra, aunque los jueces son malos, impíos, ¿verdad? No hacen la justicia correcta, pero Dios sí. En primer punto tenemos que ver en qué tiempo profético estamos viviendo hoy. No es los tiempos del hombre del mundo, en qué tiempo profético estamos viviendo hoy. Y siempre en la palabra de Dios nos habla un tiempo, un final, que Dios nos habla dentro de los tiempos proféticos para esta creación. Entonces ya sabemos esto, el mundo ignora completamente todo esto. Para el mundo no conoce, no sabe que Dios tiene un tiempo profético para establecer tiempos finales y para hacer juicios también. ¿Cómo lo podemos nosotros saber? Por la palabra de Dios. Hemos estado viendo que la única información real y verdadera es la palabra de Dios. No son los noticieros, no son los hombres, ¿verdad?, los que nos van a dar la información. Es la palabra de Dios. Y de aquí vamos a sacar la veracidad de los tiempos en el cual estamos viviendo. Yo sé que el hombre se resiste, no quiere reconocer qué tiempo se está viviendo, pero no lo van a poder cambiar. Jesucristo los anunció y los dijo por medio de su palabra. Nos dejó muchas señales que serían y pasarían antes del fin. O sea, no solamente los dijo, dejó señales para que pudiéramos comprobar en qué tiempos estamos viviendo. Son señales que Dios da. Aún hay señales en nuestra vida. Ahí lo dice en Eclesiastés 12, ¿no? Si lo han leído. Cuando llegan esos tiempos de nuestra vida, hay ciertas señales en la vida y en el cuerpo del hombre. ¿Cuáles serían? ¿Qué señales ven en mí, en Poli, en Carlos, en quién más? ¿En Toño? No nomás, bueno, un chorro de señales, ¿verdad? Que están anunciando los tiempos finales. No estamos hablando de los tiempos primarios, sino de los tiempos, ¿verdad? Las mismas señales que van manifestando para manifestar en qué tiempo estamos viviendo. Y en las palabras de Dios es igual.
Las señales nos dan a conocer los tiempos que estamos viviendo, ¿verdad? Y del regreso de Jesucristo a Israel. Sabemos que el fin, cuando habla el Señor del fin, se refiere, y debemos de saber que este final está dado respecto al final del sistema, los sistemas de gobierno del mundo, de los hombres y del diablo. Que Dios hará un juicio sobre todos estos sistemas que Satanás ha puesto en la tierra y en los hombres. ¿Por qué? Porque no va a ser el final de todo esto, ya nosotros sabemos. La gente cuando se le habla del final, se cree que esto se va a acabar todo, y no, esto va a ser posterior, más adelante. Pero ahorita, ¿qué nos está hablando el Señor por su palabra? Nos habla de un final del sistema, del gobierno del hombre, del mundo y del diablo, que empezó desde el principio. El sistema de Satanás, del pecado, del mundo y aún de la muerte, ¿verdad? Y que empezaría, después de eso, Dios hará un juicio sobre ellos y empezaría un gobierno. Eso ya nosotros lo sabemos por la palabra de Dios, ¿verdad? No por lo que diga el hombre, por lo que digan las personas. Sí, que empezaría un gobierno a la nación de parte de Jesucristo y que será desde Jerusalén, aquí en la tierra. Allá en el cielo será con la iglesia en el cielo. Estoy hablando ahorita aquí en la tierra. Va a ser un final para la iglesia, nos lleva a su reino. Y en la tierra, un tiempo y un reinado universal de Jesucristo a las naciones, y que será desde Jerusalén. Y todo esto tiene que cumplirse. Todo esto nosotros ya lo sabemos, ¿verdad? Entonces, que sea el fin, no va a ser el fin de la tierra, de la creación que ahorita hay. Sabemos que eso sería hasta después del milenio, porque la Biblia dice que todavía el Señor, ¿verdad?, va a mantener aquí un reino en la tierra durante 1000 años. Y cuando Él hace cielos nuevos y nueva tierra, será hasta que pasen, ¿cuánto? Estos 1000 años. Entonces, el final que está hablando ahorita aquí el Señor es el final del sistema de Satanás, del mundo, del gobierno de los hombres y de toda la injusticia y de toda la maldad que hay ahorita y que hoy más que nunca estamos viendo y comprobando, ¿no? La gran maldad que existe en la tierra y que Dios va a dar por terminado todo esto, ¿no? Y todavía la gente y el mundo y a veces la iglesia no quiere que esto termine, quiere mantener todavía una vida como la estamos viviendo en la tierra, en el mundo, ¿verdad? Bueno, hasta eso cuando Dios haga cielos nuevos. Esto será hasta que pasen los 1000 años del reinado de Jesucristo. Pero primero aquí será un tiempo de juicios del Señor sobre el mundo y sobre la tierra. Será un tiempo de juicios, hermano. Esto es algo que también no queremos reconocer aún la iglesia. Estamos en un tiempo de juicios que Dios ha dicho que va a ser sobre la tierra, sobre el mundo, sobre las naciones. ¿Sí o no? Y luego todavía cuando Él venga, ¿qué dice en Mateo 25? Dice, el Señor nos habla de ese periodo, de ese tiempo, y cuando Él, después de todo lo que va a pasar, de las copas de ira, de las trompetas y de todo, y cuando Él aparezca, dice 31, ya ustedes lo han leído, pero vamos a volverlo a leer, para que aquí veamos cómo una vez, cuando una persona deja este cuerpo y este mundo, va a ir a la presencia, vamos a ir a la presencia de Dios, y unos van a recibir un juicio para condenación eterna, y otros para vida eterna. Y que ahorita van a ver, dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de Él todas las naciones. Sabemos que eso será al principio del milenio para establecer su reino y como rey. Y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha, y dirá rey a los de su derecha,
venid, benditos de mi Padre. Por eso dice, entonces el rey dirá, ¿quién es el rey? Jesucristo. No hay otro rey. Venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Vemos que esto va a ser dentro del milenio, porque tuve hambre, me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento? ¿O te sustentamos o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos o desnudo y te cubrimos? ¿Cuándo te vimos enfermo en la cárcel y venimos a ti? Respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste, tanto de Israel como de la iglesia, hermano. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. Irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Al final o antes del final vamos a ver un versículo donde Dios nos dice que es una de las cosas que Dios nos ha dado, que hagamos justicia. Aquí lo que estos hombres no hicieron fueron justicia. Al ver todas estas situaciones, nunca hicieron justicia. Entonces van a ver lo que es la justicia de Dios, no es la que tú impongas, es la justicia que Dios pide de nosotros como iglesia. Aún a estas personas se las va a exigir. Imagínense, ¿qué no pedirá de nosotros? Que seamos justos, primeramente con nuestra casa, hogar, la iglesia, con los que estamos en el cuerpo y aún con la gente desconocida. Pero entonces fíjese, ¿hay un juicio o no hay un juicio? Cuando venga en su gloria hará un juicio a los hombres que estén vivos y hayan sobrevivido a la gran tribulación, y ese juicio será cómo trataron a los hijos de Dios, cómo trataron a los hijos de Dios, tanto en Israel como en su iglesia, Mucho cuidado, hermano, porque ¿sabe qué? Vemos a veces la necesidad del cuerpo y la iglesia y no hacemos nada para poder apoyar, ayudar. Y a veces solo lo único que hacemos, hablamos y hablamos en contra de los hermanos. Y ten mucho cuidado, porque ¿sabe qué? Dios, bueno, ya después mejor les digo, ¿verdad? Pero el Señor nos habla que entonces habrá un juicio de parte, y Dios va a ser un Dios justo, Y una de las cosas en la iglesia, hermano, les digo, que tengamos cuidado con nuestra boca para juzgar a los ancianos, a los pastores. ¿Cuántos de ustedes, verdad, son tan rápidos para juzgar, para condenar, hablar mal? Y Dios tiene, hermano, mucho cuidado de nosotros, créamelo, si usted supiera. Entonces, ¿sabe qué? No juzgue a los ancianos. Dice que no podemos juzgar a un anciano de la iglesia. No podemos juzgar a un pastor porque no me cae esto, o hablar mal de él. Y esto ha sido siempre en las iglesias, ¿no? Entonces, eso no es lo que Dios quiere para su iglesia. Mire, poco o nada se habla sobre los juicios de Dios, ¿sí? Tanto a los hombres para salvación o condenación. Ya sabemos que para la iglesia ya se hizo un juicio y cayó en Jesucristo. Pero eso no quiere decir que nos vamos a presentar con el Señor y Él a un juicio y Él va a obrar, va a dar galardones, va a dar premios. Nos va a dar galardones, premios cuando nos presentemos delante, de acuerdo a lo que hayamos hecho en la tierra, para su iglesia, para su obra. Si aquí están viendo con estos hombres, por no haber hecho lo que Dios pedía para ellos,
Cuando nosotros nos presentemos tienen que tener temor de esto, hermano, en la presencia de Dios, ¿verdad? Ok, no va a haber condenación porque ya Dios pagó por nosotros. El juicio de Dios cayó sobre Cristo, ¿verdad? A favor, no tuviéramos ese juicio de condenación. Pero no quiere decir que no nos van a presentar delante de Cristo ante el tribunal de Jesucristo para recibir lo que hayamos hecho bueno o malo en esta tierra. Entonces todo eso tenemos que cuidar también nuestra condición. Mire, vamos a ver, poco se habla de los juicios, poco se habla, pero miremos cómo fue desde el principio, ahorita estamos viviendo tiempos de juicio, hermano. Todo lo que habla a partir del primer sello y del caballo son juicios de Dios, hermano. Son juicios, son juicios. El hombre no los quiere ver así, ¿verdad? Ah, no, la naturaleza. ¿Cómo le llaman? Pues sí, el niño y que quién sabe qué, ¿verdad? Le atribuyen a la naturaleza las cosas que están pasando, cuando Dios ya dijo que todo esto iba a ser principio de dolores, causado por la maldad y por el pecado del hombre. O sea, todos los juicios vienen por la injusticia, por el pecado, por la maldad de nuestras acciones. Y es lógico, es normal que así sea en cualquier cosa. Vamos a verlo cómo fue desde el principio que Dios aplicó juicio. Y esto, si se dan cuenta, pero como no somos muy observadores, es lo que más sobresale en toda la historia, en toda la obra del Señor sobre el hombre. Y aún en el cielo, ¿dónde empezó el primer juicio? Contra una rebelión contra Dios, contra el diablo. Ahí lo enjuició y lo aventó para afuera. Dios no puede cohabitar con el pecado, con la injusticia, hermano, con la maldad. Lo echó para afuera. No actuó ahí en un juicio directo. Y luego, cuando Adán comió, Dios siempre nos advierte las cosas, pero no lo creemos. Cuando Adán comió y que Dios le advirtió, ¿qué hizo el Señor? Le dijo que tenía que morir. Y aunque no murió físicamente en ese momento, espiritual y después. Y el problema es que nos transmitió el pecado, ¿verdad? Y la muerte. ¿Qué hizo el Señor? ¿Aplicó lo que dijo? La muerte y la expulsión del Edén, ¿sí o no? La expulsión del Edén y la muerte. Con Dios no se juega, hermano. ¿Aplicó el juicio, sí o no? Y esto es lo que el hombre no quiere creer. Y luego véalo, cuando Caín mató a su hermano, ¿no vino un juicio de Dios sobre él? ¿No lo echó para afuera también y anduvo para arriba y para abajo, errante? En fin, vino un juicio del Señor. Dios no puede dejar desapercibido, pasar por alto el pecado del hombre, hermano. Aunque haga un juicio ahí presente o más adelante, pero lo va a cumplir. El gran juicio que hizo con el diluvio, no se va a... Hay juicio tras juicio. ¿Por qué? Porque el pecado continuamente, ¿verdad? Es quebrantar la ley, la palabra de Dios. ¿Qué hizo en el diluvio? ¿No hizo un gran juicio? Y luego con Sodoma y Gomorra, ¿por qué? Por la maldad del hombre. Imagínense si Dios no hiciera juicios, hermano. Si Dios no hiciera juicios, ¿cómo? Si así está la tierra como está, las naciones, los gobiernos, todo, y tarde que temprano tiene que aplicar Dios juicio a las naciones, a los hombres, a los gobiernos, a toda esa maldad. ¿Qué pasó con Sodoma y Gomorra? ¿No hizo un juicio en su tiempo? Con Cam, bueno, también, ¿verdad? Cuando Cam se burló de su padre, ¿qué pasó? No lo maldijo el papá y Dios apoyó esa maldición y hasta la fecha, los cananitas, ¿verdad? Hay una maldición de parte de Dios hacia esa nación. Luego no viene la Torre de Babel, ni no hace un juicio, aunque no fue tan severo, pero fue un juicio. ¿No hizo un gran juicio con Egipto, hermano? Veamos, fíjese, si empezamos, qué bárbaro, todo es juicio, pero por el pecado del hombre,
con Egipto, y luego con Esaú. ¿Qué pasó con Esaú cuando vendió su primogenitura? No pasa nada, Señor. No pasa nada. Hasta la fecha. No fue un juicio. Luego con Israel, hermano, Juan se la pasó toda la vida, ¿verdad? Todo el tiempo, juicio tras juicio tras juicio, fueron continuamente cumplidos, unos inmediatamente y otros después por el Señor, cumplidos en los tiempos de Dios, hermano. Nadie nos podemos escapar de los juicios de Dios. Y eso nos debe dar temor para andar rectamente delante de Dios, ¿verdad? Que a Dios no lo podemos burlar. Dios hizo un juicio siempre sobre el pecado, sobre el diablo, el mundo y la maldad. Y por eso lo que viene y lo que está ahorita haciendo son juicios. Y luego el final, ¿verdad? No va a ser un juicio final también contra esas naciones, contra Satanás. Y todo no va a ser. Y luego va a venir ya un periodo donde ya no va a haber guerra, donde ya va el hombre a vivir en paz. Y dado que la maldad, el pecado abundó en el hombre, los juicios de Dios también. Aunque ahora estamos en la gracia, pero no quiere decir que esos juicios de Dios se hayan detenido sobre el hombre y sobre la maldad, sobre el mundo. Nunca deja de hacer sus juicios sobre el hombre, el diablo, naciones, sobre Israel y sobre su iglesia. Tan solo vea el mensaje a las 7 iglesias, ¿verdad? Solo una o dos se salvaban, pero no había juicio. Fíjese, ya estoy hablando de las iglesias ahora. Iglesias y sobre los pastores falsos y falsos cristianos. Mensaje a las 7 iglesias, hablan de juicio sobre ellas. Si no, se arrepiente. Si se arrepiente el hombre, ¿verdad? Dios lo perdona. Pero las consecuencias vienen. Las consecuencias siguen. Y luego vamos a ir terminando ya, ahora va a ser muy corto. Dios no puede dejar de hacer juicios, de pasar por alto sobre el pecado, sobre el mal. ¿Qué dice Primera de Pedro 4, 16 al 18? Y he escuchado de muchos, es que Dios no castiga, Dios no hace juicio. Hermanos, por favor. Primera de Pedro. Claro que el Señor hace juicio y es un juicio justo. Dice, desde el 4:15, así que ninguno de vosotros, fíjese, padezca como homicida, porque un homicida, ¿verdad?, va a padecer todo lo que le va a pasar y aún la justicia del mismo hombre, por ladrón, malhechor, por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no por el pecado, como cristiano, no se avergüence. Avergonzarnos de cuando hacemos lo malo, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo. ¿Qué dice el 17? Y el 18. Acá, ahí está, ¿verdad? Ahí lo dice claramente. Porque es tiempo. Y siempre es ese tiempo cuando hacemos lo indebido. Es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Lo pueden creer, pero una cosa es creer y hasta conocerlo, y otra cosa es obedecerlo, someternos. Si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? ¿Verdad? Entonces ahí estamos viendo cómo dice, los juicios de Dios son, en Apocalipsis son justos y son verdad. No hay injusticia en los juicios de Dios. ¿Cómo va a ser
salvo, más bien, ¿cómo vendrá un juicio de Dios sobre la ramera? Oh, Roma. ¿Cómo nos habla también de un gran juicio? Va a ser horripilante, ¿verdad? Y la gente va a llorar y va a decir, ay, ¿por qué está pasando esto? Se van a echar polvo en la cabeza, va a ser lamentación, porque la gran ramera fue juzgada. Ya han leído esos versículos, ¿no? Cómo la gran ramera tiene que ser juzgada. ¿Se puede tardar el Señor? Pero lo va a hacer. ¿Y cómo lo va a hacer? La va a quemar con fuego, la va a destruir. Si Dios no hiciera juicio, ahí estaría siempre la ramera. Y siempre haciendo lo malo. Y siempre Satanás, ¿verdad?, sobre el hombre y haciendo la maldad en el mundo y el pecado. Los juicios son justos. Ahora yo les voy a leer un versículo, Colosenses 3:23. Entonces, esto debe darnos temor para que vivamos rectamente, hermanos. 3:20, desde el 23. ¿Ya lo tienen? ¿O desde el 22? Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales. Aún ahí Dios nos dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa. Siempre que hagamos el bien, hermano, vamos a recibir un bien de acuerdo a la voluntad, no a lo que tú digas, bueno. Recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís, y si a Él servís, Él va a dar la recompensa. Más aquí viene, más el que hace injusticia, está hablando a la iglesia, ¿no? El que hace injusticia va a recibir un galardón. ¿Sí? Dice así. ¿Qué dice? Porque no hay acepción de personas. Pero yo soy el pastor, hermanos, ¿qué les pasa? Yo soy el profeta, no está ahora el profeta, ¿verdad? Él es el profeta Beto, ahora no vino. O sea, el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere. No dice que va a recibir un galardón, no dice que va a recibir un premio de Dios, sino la injusticia. O sea, eso no lo está diciendo a la iglesia. No. Yo ya no quiero hablar más de justicia, pero sabemos que lo que Dios llama justo, eso es lo que tenemos que hacer, no lo que tú creas justo y lo que tú quieras, a tu manera, ver lo justo. Pero el que hace injusticia, nomás sepa eso. ¿Qué va a recibir de parte de Dios? A muchos sabe que aparentemente tienen mucho dinero, trabajo, lo que sea, pero son injustos con sus patrones, con sus trabajadores, con su familia, en todo se injusta, en las iglesias, no se diga. Y Dios obra de muchas formas quitándoles eso, quitándoselos eso de una forma o de otra, pero se paga la injusticia que hacemos, más que no la entendemos. Es la mala suerte, no es la mala, es las malas acciones que hacemos. Y por esa razón, dice, el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere. Porque no hay acepción de personas. Pero ya somos salvos, hermanos. ¿Por qué nos tiene que aplicar una justicia al Señor si ya somos salvos? Porque somos hijos. Es como si yo robo, hago hago alguna cosa mala y la justicia viene contra de mí, la policía. Y yo, ¿sabe qué le pasa? Yo soy pastor, yo soy hijo de Dios. Lo siento, usted se va al bote. Hay muchos, Señor, ya soy salvo, ya soy tu hijo.
tengo permiso para hacer lo que quiera. ¿No es cierto? La injusticia que hagamos, hermanos, esa la vamos a recibir. No piensen, hermano, ¿verdad? Que porque ya somos hijos de Dios nos escapamos de la justicia de Dios. No. Y termino como esto, ¿verdad? ¿Cómo juzgará Dios a las naciones, verdad? ¿Cómo las juzgará? De acuerdo a un justo juicio. Ahora, el juicio de Dios que ya hizo, ¿verdad? A favor de nosotros, ¿verdad? El Padre, ¿sobre quién recayó el juicio? Para que veamos lo tremendo que es el pecado, ¿verdad? Si Dios no perdonó a Jesucristo en relación a que Él tuvo que pagar el juicio por nosotros, Él llevó nuestros pecados, Él tuvo que sufrir el juicio de Dios por causa del pecado. Hubiera dicho el Señor, los perdono, sin haber aplicado una justicia, un juicio delante al Hijo, ¿sí? Ahí está la clave. Imagínense lo tremendo que es para con Dios el pecado. Por causa del pecado de su pueblo y de su iglesia, el Señor llevó nuestros pecados. La justicia de Dios ahí la aplicó, no la pasó en alto. Él tuvo que pasar ese juicio de Dios que fue sobre él. Imagínense, hermanos, verá, si Él no hubiera, y si usted y yo no hubiéramos creído, más bien el Señor nos hubiera escogido, estaríamos y seguiríamos siendo expuestos al juicio de Dios cuando tengamos que morir. Ahí es lo más claro, ¿verdad? Que no puede pasar por alto el pecado sin juicio. Usted ya lo ha leído en Isaías 5. ¿Quién ha leído Isaías 50? ¿Quién no lo ha leído? Isaías 53. ¿Todos? Todos, ¿verdad? Es un versículo que no podemos pasar por ahí. Dice que Él llevó ahí nuestros pecados y que el juicio de Dios vino sobre Él. O sea, que veamos la gravedad del pecado. La gravedad del pecado, ¿verdad? Y aunque ya somos hijos de Dios y nosotros hacemos cosas injustas, hermano, las vamos a recibir. Vamos a recibir lo que estamos haciendo. Vamos a dar gracias a Dios. Porque los juicios de Dios son justos. Mire, también mañana voy a continuar con lo de la guerra de Israel. Bien interesante porque hemos estado ahorita viendo puntos de lo que viene, lo que yo les dije que estudiáramos. ¿Qué era lo que íbamos a estudiar? El Joel 3, la guerra de Joel, estudienla, para que mañana lo podamos comprender mejor. La guerra de Joel 3 que viene, ¿dónde está el valle de Josafat? Que esa guerra no es la guerra de Armagedón, es la guerra de Josafat, en el valle de Josafat. ¿Y dónde está ese lugar? Entonces, fíjese, todo esto se va a cumplir. Entonces, mañana vamos a explicar, porque yo me gocé mucho viendo todo esto y se los quiero compartir, ¿verdad? Quiero compartírselos para que sepamos en qué momento también profético estamos viviendo. ¿En qué momento, hermano? Créanlo, hermano. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora, porque creemos, Señor, que tu palabra es la verdad. Y que para eso no la dijiste, Señor, y para eso no la dejaste, para que sepamos las cosas que han de ser y cómo han de ser, Padre. Perdónanos, límpianos, lávanos. Toda incredulidad, temor, miedo, Señor, todo aquello que el diablo quiera poner en el corazón de tu iglesia, Señor. Para que podamos, Señor, comprender y ser libres, Señor. Conoceréis la verdad y la verdad nos libertará de toda esa opresión, Señor, toda esa mentira satánica, de todo lo que el diablo y el mundo engaña a la gente, Padre. Bendice a tu iglesia, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.